Hace unos días se dice, bueno, yo sé que Samuel estuvo aquí en Washington, que se ha firmado un pacto secreto entre dos o tres candidatos tradicionales para hacer su cosa. Bueno, esta cosa no puede ser en cuatro paredes. No puede ser yo te doy y tú me das este ministerio para ti. No, tiene que ser abierto, ventilado, transparente, democrático. Si como le vamos a ganar al MAS es con la democracia. ¿No ven que no pueden ponerse de acuerdo? No pueden hacer una interna porque se matan. No son democráticos. Eso, digámoslo claro, nos están mostrando día a día de lo que son capaces entre ellos. ¿Cómo será contra nosotros? Imagínense ustedes. Esto es Cabildeo Digital. Candidatos, con Amalia Pando y Cacho Herrera. Todo se ve muy enredado, muy dificultado, con muchas dificultades, y uno lo que ve es estos, ¿no?, candidatos, los líderes, digamos, de la vieja guardia, y los insurgentes, los nuevos, que bueno, en total 23 precandidatos, Ronnie, 23. Mira, Amalia, yo diría, como decía Obama, sí se puede. Sí se puede porque lo que la ley no pruebe es permitido. O sea, una primaria abierta de oposición al margen de la Corte Electoral no es ningún problema, lo ha dicho Jacinto Epe. O sea, sí se puede porque lo que la ley no pruebe lo concede, ¿no es cierto? Pero más aún, aquí hay 87% en la última encuesta que he visto de bolivianos que dicen sí a la unidad. O sea, eso es, no hay dónde perderse. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos la unidad? ¿La construimos en forma fascista, corporativista, ¿no es cierto?, oligárquica o democrática? Bueno, hay muchas formas, ¿no es cierto? El modelo fascista, porque técnicamente eso corresponde, que lo ha venido manteniendo de muchos años Bolivia, de unir a las fases, o sea, los sectores, los empresarios, los sindicatos, los maestros aquí, estas alianzas, que lo que es el MAS en realidad, esa es una forma de hacer política con grupos, donde por lo general los más pobres quedan excluidos, porque no son sindicalizados, porque no son profesionales, porque no son grupo de poder. Entonces los pobres quedan excluidos. La democracia incluye a todos por igual. Todos valemos lo mismo. Y participamos porque somos ciudadanos, punto. No somos ni maestros, ni sindicatos, ni mineros, ni nada. Entonces, por otro lado, nuestro sistema político todavía es un sistema antiguo. Entonces, para hacer política, algunos tienen el privilegio de tener una licencia de corso, donde pueden ser candidatos, pueden tener partidos, etc. Se acabó eso. Democracia abierta. ¿Por qué tenemos que tener partido para ser candidato a la presidencia? Cualquiera que quisiera hacer, que ponga su nombre, que haga campaña, que haga sus propuestas, y por ahí la gente los va a votar. Igualmente abajo, ¿por qué solamente van a votar los que están inscritos en el partido? Esa es una democracia restringida, exclusivista. Tenemos que abrir la democracia. Somos demócratas, abramos la cosa. Los partidos políticos no son democráticos. Tenemos los mismos jefes. Eso es lo deseable, pero eso no existe. Es decir, hay algunas normas, el tiempo está corriendo, llegará el momento de ir a las primarias, que es un requisito que lo inventó Evo Morales, porque son cerradas al partido, y eso dice la ley. Y entonces ya no hay forma de salir de eso, ¿no? No, estás equivocada, mi amor. Solo se podría. Mira. Solo se podría si es que habría un consenso en los partidos de oposición, que no la hay. No es necesario. Mira tú, la primaria de oposición, como han hecho los venezolanos, la han hecho al margen de la ley. Pero no es ilegal, es extra legal, pero no es ilegal. Es una encuesta presencial, si quieres ponerla así, ¿no es cierto? Donde vamos a ir un domingo a las iglesias, a las escuelas, a las plazas, vamos a tener nuestras ánforas. Hemos visto la movilización de los cabildos, automovilización. Hemos visto la rebeldía de los 21 días.
O sea, los bolivianos se motivan y se movilizan alrededor de causas justas, de causas. Aquí no es alrededor de personas, ese es el gran error. Dicen, unidad alrededor de quién, no de quién, de qué. ¿Cuál es el ideal? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el valor? Ahí tenemos que ir. Entonces, una preprimaria, por así llamarle, de oposición, ya lo ha dicho Hansen Teufel, pues se puede hacer. No va contra la ley, pero ellos no van a participar y no necesitamos aquello. La experiencia de los juristas independientes fue interesante, casi 1 millón de firmas, no es poca cosa. Fue un gran éxito, no sé por qué lo ocultan todavía, pero fue un gran éxito. Y esa debería ser la base electoral para una primaria. Con 1 millón de votos, no hay encuesta que se sume, pues, que tenga una muestra más representativa. Y nosotros podemos hacer 2 millones de votos fácilmente en una primaria, concentrada obviamente donde está más la gente, etcétera, etcétera. Es posible, si nos ponemos de acuerdo. El método, yo he estado trabajando sobre eso, es la técnica. Hay muchas oportunidades, podemos diferir en eso, ¿no? Hacer una primaria presencial, hacer una electrónica. La gente dice, la electrónica la podemos controlar, pero la pueden controlar de ambos lados. Lo que me dicen los venezolanos, no hay como salir a la calle, vernos las caras, reconocernos, llevar nuestra ánfora. Como decía Elizabeth, hay gente que pone su mesa de planchar para poner el ánfora encima y cuentan en la calle y muestran. Esa es la democracia que no tenemos. Tenemos que salir a las calles democráticamente y ganarles democráticamente. Yo estoy convencido que se puede y se va a hacer, porque la necesidad es tan grande que tarde o temprano van a tener que entrar en razón los Tutos, los Samueles, Carlos e incluso Manfred. Desde luego los chicos van a tener que entrar. Eso le va a dar un mandato al candidato de oposición, sea cualquiera de ellos, muy grande, y le va a dar una dinámica muy grande. Nos van a hacer trampa, lo van a descalificar, vean lo que hacen los venezolanos, pero el deterioro que tienen es muy grande. Y lo que sí es increíble es esta lucha fratricida, criminal entre ellos, que los está destrozando, y la economía. Los bolivianos no somos venezolanos. Los venezolanos, a quienes quiero y admiro, tienen mar, pueden salir a Miami, iban el fin de semana a Miami, tenían cuentas en Estados Unidos. Para la clase media venezolana salir no era tan complicado. Para nosotros es totalmente distinto. Somos mediterráneos y tenemos que pelearla adentro, no tenemos otra. Por eso nos volvimos fieros. Cacho, la última. Es bien interesante lo que estás mencionando, Ronald. La verdad que puede ser un mecanismo viable al final, y además se me antoja que puede ser una especie de victoria anticipada sobre las facciones del MAS, ¿no? Antes de la elección como tal, ¿no? Sobre esta idea, ¿ya has conversado, has avanzado algo de que sea unas preprimarias que en realidad puedan ser una especie de encuestas presenciales? ¿Hay avances sobre esto? Bueno, sí, hay avances. Hay gente que incluso está dispuesta a ayudarnos a financiar aquello. Yo he propuesto un fondo único de premio al candidato que gane las primarias abiertas de la oposición, las preprimarias, ¿ok? Para que tenga un fondo para empezar una campaña sin tener que poner la mano y recibir platas de quién sabe de dónde y de cómo, o venda los curules. Eso está establecido. Hay gente que ya ha expresado interés en contribuir cuando se haga una realidad lo de las primarias. Luego, obviamente, hay gente que está interesada también en apoyar a los debates. Tiene que haber debates que no son destructivos, pero que se hagan conocer a la población. Hay gente que está interesada también eventualmente en financiar el día de la elección, cuando se ganan o se pierden las elecciones, donde por lo general una buena campaña pone la mitad de sus recursos para ese día, para alimentación, transporte, etcétera, 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 y el control electoral. Ahí es cuando se ganan las elecciones. Los argentinos nos han dicho muy claramente, Milei no tuvo una organización original en la primera vuelta, y la segunda vuelta que le dio la victoria se debió al control electoral. Tenemos que ir a votar ese domingo, pero quedarnos ahí todo el día, nada de irse a parrilladas ni a pasear la ciudad porque no hay tráfico, ¿no es cierto? Y defender nuestros votos palmo a palmo. Esta es una lucha pacífica, pero es una guerra por otros medios. Y es una guerra no contra Evo, no contra Arce, es una guerra contra Cuba y contra Rusia, y contra Irán, y contra ese eje del mal que está queriendo derrocar a los valores occidentales.
¿Qué tenemos que hacer nosotros con la teocracia iraní? ¿Qué tenemos que hacer nosotros con los rusos, por último? O sea, los perdedores del mundo, que como dijo Elizabeth, tienen una eficacia política enorme, pero son un desastre económico. Y eso lo que queremos nosotros es que la gente goce de prosperidad, seguridad, tranquilidad, pueda educar a sus hijos y que no nuestros hijos se vayan yendo a buscar la suerte en el exterior. Ronnie, es decir, la idea es buena, pero es solo una idea. Yo veo que al llevarla a la práctica es muy difícil. Y tú estuviste en la campaña con Camacho y así te fue, unir a dos no puedes, te imaginas a 21 que están ahí ya con sus trajecitos listos. Pero como tú dices, nada es imposible. Hay que seguir bregando porque comparto plenamente la idea. Yo te agradezco mucho haber participado con nosotros en este primer programa de candidatos. Cacho, muchas gracias. No sé si quieres agregar algo, pero de mi parte ya me despido. Gracias, Amalia, gracias, Cacho. Solamente agradecer a Ronald, la verdad que ha sido muy esclarecedora su participación porque nos ayuda a buscar un mecanismo que finalmente pueda aglutinar en principio a las oposiciones y luego establecer esa clave, esa cosita que está faltando, ¿no? Esa pieza del rompecabezas que no la estamos pudiendo hallar. Un Gracias, dato Ronald. más hacia el final de la entrevista. Hace unos días se dice, bueno, yo sé que Samuel estuvo aquí en Washington, que se ha firmado un pacto secreto entre 2 o 3 candidatos tradicionales para hacer su cosa. Bueno, esta cosa no puede ser en 4 paredes. No puede ser yo te doy y tú me das este ministerio para ti. No, tiene que ser abierto, ventilado, transparente, democrático. Si como le vamos a ganar al MAS es con la democracia. ¿No ven que no pueden ponerse de acuerdo? No pueden hacer una interna porque se matan. No son democráticos. Eso, digámoslo claro, nos están mostrando día a día de lo que son capaces entre ellos. ¿Cómo será contra nosotros? Imagínense ustedes. Muchas gracias por la entrevista. Ha sido un placer y un privilegio. Gracias por su contribución a este esfuerzo. Muchas gracias a todos por seguirnos. Y bueno, estamos preparando ya el segundo programa de candidatos y esperamos tenerlo en ese segundo programa a Tuto Quiroga. Muchas gracias, Ronnie, muchas gracias, Cacho, y será hasta la próxima. Muchas gracias. Abrazos.